Vamos a... Este tema de la mortificación del pecado no es un tema fácil. Tenemos que ser humildes en reconocer nuestro pecado y en reconocer que aunque somos cristianos, como Romanos 7 dice, Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y cada vez que estaba estudiando esto, decía, yo junto con Pablo decía, miserable de mí. Solo Cristo, solo gracias sean dadas a Cristo. Y hoy vamos a ver la mortificación del pecado, reglas particulares para la mortificación. Vamos a ver la parte 1 del capítulo 9 y capítulo 10. Y como sabemos, el versículo lema que hemos estado estudiando es Romanos 8:13, como hablaba nuestro hermano Roberto en las primeras clases, que dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y mientras estudiaba este libro y lo leía, muchos concuerdan que el propósito de este libro, la mortificación del pecado, es esa segunda parte de ese versículo. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne y vamos a vivir. Pero para esto necesitamos nosotros como creyentes. Estas últimas semanas hemos estado viendo y hemos estado haciendo filtros de quién no es creyente. Que si un creyente puede hacer muchas cosas que parecen cristianas, alguien que no ha nacido de nuevo, pero al final del día, si no tiene al Espíritu Santo, no es un creyente. No ha nacido de nuevo. Porque el único que nos regenera, el único que nos da vida, el único que nos resucita de la muerte es Dios a través de la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo aplicado a nosotros, a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que será mortificado. Cada vez que yo diga, hermanos, concupiscencia, en esta clase usted tiene que recordar, eso significa deseos pecaminosos. ¿Qué significa? Deseos pecaminosos. Así que si a veces usted escucha concupiscencia, usted dice, ¿qué es eso? Son deseos pecaminosos. La primera cosa que un doctor hace cuando alguien viene a verlo para tratar una enfermedad es hacer una revisión cuidadosa de su paciente. Le hará preguntas acerca de cuándo comenzó la enfermedad, se fijará en todos los síntomas y con la ayuda de estos síntomas el doctor encontrará la enfermedad exacta que necesita ser tratada. Esta parte es conocida como el diagnóstico. Nosotros tenemos un diagnóstico antes de Cristo. ¿Cuál era? Que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Nuestro diagnóstico para los que estamos en Cristo es que tenemos ¿qué? Tenemos vida. Pero también tenemos un remanente de pecado. Esto es los deseos pecaminosos que combaten contra el Espíritu Santo y nuestra nueva naturaleza. Entonces esos deseos pecaminosos, ese remanente de pecado. Cuando estamos en Cristo, muchos creyentes tienen pecados residuales. Es otra forma de decir remanente de pecado, pecados residuales. Y algunos creyentes tienen síntomas más graves que otros. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hacer un diagnóstico y vamos a ver de esos pecados y esos síntomas graves en algunos creyentes y en otros, en otras áreas menos graves. Y tenemos que estar alerta. ¿Quién quiere leer Salmo 51:3? Por favor. ¿Qué dice Salmo 51:3? Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice David, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Piensa por un minuto, vamos a hacer una actividad. Piensa por un minuto. Después de haber leído este versículo, haz un breve diagnóstico de tu vida y piensa en qué áreas reconoces que has estado pecando contra Dios. Piensa. Un minuto.
En otras palabras, todos pecamos de muchas maneras, sea de palabra, de hecho, de pensamiento. Vamos a verlo. Cuando meditamos en la palabra de esta forma, el consejero bíblico Tim Bryan aconseja que tareas como esta de diagnóstico es para ayudarte a evaluarte a ti mismo, para que te arrepientas. Ese es el propósito. El propósito no es llevarte en una recesión de tu pasado, sino el propósito es para arrepentirte de tus pecados. En las áreas en las que no has sido diligente, dice, en matar el pecado a nivel de los pensamientos, las palabras y las acciones. Acciones incluida la acción de los ojos, manos, modales, etc. En la acción de discurso, de palabras, incluye tono, lenguaje corporal, etc. A nivel de los pensamientos, incluye su enfoque, creencias, perspectiva, preocupación, etc. Ahora vamos a ver cómo John Owen nos ayudará en estas instrucciones particulares para la mortificación del pecado, viendo algunos síntomas peligrosos para hacer un buen diagnóstico. Mis hermanos, si alguno de ustedes dice que no peca, la Biblia dice en 1 de Juan que hacemos mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Pero el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las peores cosas que nos puede pasar a todos nosotros aquí es pensar que ya llegamos, es pensar que ya alcanzamos la meta, es pensar que ya llegamos al blanco. Cuando eso empiece, cuando pensemos de esa forma, entonces es cuando el orgullo ya nos tiene atrapados y vamos a ver que estamos en síntomas peligrosos para nuestra vida y que todos necesitamos el Evangelio cada día y todos necesitamos a Cristo. El primer síntoma es, hay 7 síntomas que él va a hablar: intransigencia, súplicas secretas del corazón, triunfo frecuente de la seducción del pecado, uso de argumentos basados en la ley, sentido de castigo, resistencia de la concupiscencia al castigo, unas palabras de advertencia. Alguien que pueda leer Salmos 139, 23 y 24, por favor. Escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, vemos que el salmista se pone delante de Dios y le dice a Dios: escudriñame, Señor, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Pongan atención a esa palabra inquietudes, porque muchas veces el deseo pecaminoso se va a presentar inquietándote, se va a presentar mostrándote desespero y que tú lo necesitas y como que es lo mejor que te va a pasar y como que sin eso no puedes vivir. Pero todos sabemos que cuando alguien cae en el pecado y el pecado es consumado, trae destrucción, y que al principio parece bonito, pero al final trae muerte. Y empieza así en la mente, empieza trayendo tus inquietudes y tus deseos para que tú veas esos deseos con los que batallas y que tú quieras caer y que tú quieras seguirlos y ir tras eso. Pero el salmista dice: ve si hay en mi camino malo y guíame, le dice, en el camino eterno. Hermanos, consideren si su concupiscencia o deseos pecaminosos tiene síntomas peligrosos que la acompañan o atienden, si tiene alguna marca mortal o no. Y esto es importante porque marca mortal o no significa, si tú eres creyente, obviamente el Señor te va a ayudar a que perseveres con los santos, que perseveremos hacia la meta, hacia lo eterno, hacia Cristo, hacia la santificación. Sin embargo, también la Biblia nos habla que debemos preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque si hay marcas mortales en síntomas de pecados o en pecados que estamos cometiendo nosotros, corremos el riesgo de realmente no ser creyentes. Y todos tenemos con temor y temblor. Significa que con temor y temblor yo crezco en santidad, no para ganar mi salvación, sino porque yo estoy viviendo una vida que marca
a un creyente que está preparándose para la eternidad, para adorar al Señor en santidad y honor, porque nadie puede ver al Señor sin santidad, nadie puede ver al Señor. Y obviamente confiamos en la obra de Cristo, pero todo creyente debe caminar en esa santidad. En caso de que la concupiscencia o los malos deseos tengan tales síntomas peligrosos, se necesitarán remedios extraordinarios. Primero, la intransigencia. Esto significa un estado de endurecido, empedernido y arraigado. En otras palabras, es un deseo pecaminoso firmemente establecido. Si tú tienes un deseo pecaminoso firmemente establecido y has permitido durante largo tiempo que la mundanalidad, la ambición y la codicia del estudio consuman los otros deberes, los deberes en los que deberías mantener una comunión constante con Dios, o has permitido que la impureza, que la vanidad de este mundo, que la codicia, que las cosas insensatas y perversas durante muchos días, si es así, estás en un estado peligroso. Como así fue el caso de David. Alguien que pueda leer Salmo 38, 5 al 7, porfa. Entonces, ¿cómo puede una persona estar segura de que su deseo pecaminoso firmemente establecido no es en realidad dominio del pecado y que nunca ha sido realmente nacido de nuevo? ¿Alguien que quiera opinar de eso? ¿Cómo puede una persona estar segura de que su deseo pecaminoso firmemente establecido no es en realidad dominio del pecado y que nunca realmente ha nacido de nuevo? Si alguien tiene un deseo firmemente pecaminoso, que constantemente esta persona está en ese deseo constante y muchas veces cae en ese pecado, ¿cómo puede esta persona, si dice ser creyente? Muy bien. Léalo, hermano. Hieden y suturan mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Amén. Vemos en muchas partes de la Biblia donde la Biblia muestra, Dios compara el pecado con lo más putrefacto. Lo compara con estiércol, lo compara con el vómito, que el perro vuelve a su vómito, lo compara con carne muerta. Ustedes dicen son sepulcros blanqueados, los compara con gente muerta. Nosotros estábamos muertos. El pecado, hermanos, la Biblia lo compara con lo más perverso que hay. Y es, como decía el hermano en ese pasaje, es putrefacto. Y miren lo que dice. ¿Cómo puede una persona estar segura de que su deseo pecaminoso firmemente establecido no es en realidad el dominio del pecado y que nunca ha sido realmente nacida de nuevo? Un deseo pecaminoso al cual se le ha permitido continuar quieto, dice, y cómodo, es como el óxido en el metal. Solo puede ser removido con gran dificultad. El deseo pecaminoso nunca muere por sí mismo. Entonces, si no es mortificado diariamente, simplemente se fortalecerá. Si esta persona no está luchando en contra de este pecado por mucho tiempo y se mantiene quieto y se mantiene como ese óxido que está corroendo, que está dañando, que está matando, entonces, mis hermanos, podríamos nosotros considerar en ese momento presente como la membresía de la iglesia, ¿verdad? La membresía de la iglesia lo que afirma nada más es que en el presente esa persona es creyente por sus frutos. El día de mañana nosotros no sabemos, hermanos, si alguno de los que estamos aquí no somos creyentes. Y por eso tenemos con temor y temblor velar y perseverar en Cristo, no para ganar nuestra salvación, sino porque realmente si hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a luchar contra estos deseos. No significa que nunca vamos a tener, no significa que nunca vamos a tener estos deseos, sino que vamos a estar luchando diariamente para mortificar el pecado. Segundo, súplicas secretas del corazón. Este es otro síntoma peligroso. Para resumir a qué se refiere Owen en esta parte es cuando un corazón o una persona que quiere la paz
pero sin una lucha. La gente quiere la paz, pero sin una lucha. Esto es para sostenerse a sí mismo y mantener su paz. A pesar de la permanencia de la concupiscencia sin un vigoroso intento evangélico por su mortificación. Hay algunas formas en que esto puede realizarse. Y vamos a ver, hermanos, que en Jeremías Dios condena esto de los profetas que pronunciaban paz y paz y paz, pero no había paz. ¿Por qué? Porque estaban en sus pecados, estaban engañando, estaban hablando mentira. Nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Siempre va a haber lucha. Cuando hay pecado, hermano, no crea que usted va a luchar o yo voy a luchar contra el pecado sentado en el sillón meditando en las mejores doctrinas y solamente ahí sentado. No, tenemos que luchar. Es una lucha constante, diaria, en cada momento de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras palabras. Y es una lucha constante de arrepentimiento, sea antes de pecar o sea después de pecar. En el sentido de esto, muchos, gloria a Dios, que pueden luchar contra este pecado y no caen, pero otros creyentes sí. Y ahí es donde hay que luchar con otra forma de arrepentimiento y buscando la fuente que es el Espíritu Santo con los medios que Él ha dejado, como la oración, como el ayuno, como la lectura de la palabra, la meditación en la palabra constante, llenándonos de la palabra de Dios. Entonces esta persona sí busca el bien en lugar de mortificar el pecado. Si alguien puede leer 2 Corintios 13:5, por favor. Cuando un creyente tiene pensamientos desconcertantes en su mente por un deseo pecaminoso, esto quita la paz. Cuando un creyente, hermanos, tiene deseos desconcertantes, hay otras traductores dicen que trastorna la mente del creyente, y muchas veces hay que luchar contra eso, hermanos. Dice así: ¿Qué dice, hermano? pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba. Amén. Entonces vemos que una de las metas, hermanos, de ver hacia atrás y ver si realmente somos creyentes, no es ver lo poderoso que fuimos o los santos en el sentido de que nunca pecábamos. No, ¿sabe cuál es algo bueno de un creyente? Algo que podemos ver que es un verdadero creyente es ver que a pesar del dolor, del sufrimiento, del pecado, de la tentación, de la prueba, esta persona perseveró en arrepentimiento, perseveró en santidad. No perfectamente en esta tierra, pero perseveró viendo al sumo sacerdote, viendo al blanco que es Cristo, al consumador y el autor de la fe, el autor y el consumador de la fe. Cuando un creyente es inquietado en su mente por un deseo pecaminoso, entonces vemos que no hay paz. También, hermanos, no hay paz cuando alguien, fíjese, quiere aplicar la gracia a un pecado no mortificado. Cuando yo estaba en Río Grande, hacíamos un chiste entre los seminaristas que los seminaristas somos buenos para justificar el pecado. Y un ejemplo, hermanos, es que muchas veces muchos utilizan la gracia de una forma barata, como decía Whitefield. Muchos utilizan la gracia pensando que la gracia es una regla o es una opción para pecar, cuando decía Warren Wiersbe, es una razón para agradecer al Señor y para obedecerle. Este engaño se lleva a cabo al aplicar la gracia y la misericordia a un pecado no mortificado o a uno que no se ha intentado mortificar sinceramente. ¿Se acuerdan de Naamán? Que Naamán estaba adorando al dios Rimón. ¿Y qué pasó? Que alguien lea 2 Reyes 5:18, perdón. Y que él quería solo el bien. Él quería solo el bien, pero quería seguir adorando a sus dioses. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para
adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, que yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Miren, Naamán quería los beneficios de Dios, pero no quería luchar en contra de sus ídolos. Quería la paz de su pecado, pero no quería luchar en contra de los ídolos. Entonces, sin lucha no hay paz. Tenemos que luchar en contra del pecado, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, con las herramientas de gracia que Él nos ha dado. Entonces, tal conducta es inconstante con la sinceridad cristiana, y como dice Romanos 6, 1, 2. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? Entonces, una persona así, hermanos, que no quiere luchar contra su pecado, y todos hemos estado ahí, en un sentido, es una persona hipócrita. Y todos hemos sido hipócritas en algún momento, que queremos, hermanos, nosotros los cristianos deberíamos de ser los que más obedecemos, y hay más gravedad en nuestro pecado, porque John Owen dice que hemos experimentado la bondad y la misericordia de Dios, y cómo es posible que sigamos pecando en este sentido deliberadamente o constantemente. No podemos seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque hay más gravedad en ese asunto cuando hemos experimentado su gracia y su misericordia. Y por eso, siempre cuando el corazón de un creyente está dispuesto a aliviar su angustia en alguna forma que no sea la mortificación y el perdón por la sangre de Cristo, entonces la llaga de ese hombre está pudriéndose y corrompiéndose. A menos que haya un remedio urgente, ese hombre está muy cerca de la muerte espiritual. Y todos empezamos en grados pequeños, hermanos. A veces, en vez de mortificar el pecado, ¿qué hacemos? Nos ponemos a ver una película, o queremos buscar nuestros deseos, o llamo a mi amiga o al amigo para chismear y así desahogarme y seguir escuchar lo que ella quiere, lo que yo quiero escuchar, o empezamos a comer o a hacer cosas o a comprar o ir al mall. En vez, hermanos, de luchar contra el pecado, siempre buscamos ídolos y otros deseos en vez de ir a Cristo por perdón y arrepentimiento. Número 3, triunfo frecuente de la seducción del pecado. Esto es cuando un deseo pecaminoso tiene éxito frecuentemente en obtener el consentimiento de la voluntad para hacer lo que quiere. Este otro síntoma peligroso, esto se refiere a cuando el pecado del que se habla obtiene el consentimiento de la voluntad con algo de deleite, aunque en realidad no se ha perpetrado externamente, ya tiene éxito. ¿Cuántos nosotros hemos pensado, si yo estuviera solo, si yo no estuviera en Louisville donde hay otros hermanos que me vean? Hermanos, y a veces empezamos a maquinar cosas así, o a veces decimos, este pecado no es malo, yo creo que no es malo, yo lo haría. Y en nuestra mente, aunque no lo hemos hecho externamente, en nuestra mente y nuestra voluntad ya hemos dado al pecado. Si a mí me ofrecieran $100,000, aunque tuviera que firmar que solo me dieron 50,000 y los otros son para el otro, para que nos vayamos y hacer cosas sin integridad, y todos imaginan, si solo alguien, no importa cómo me lo diera. Hermanos, empezamos a maquinar y nuestra voluntad empieza a ir cediendo a esto, y empieza un grave peligro. ¿Qué dice Santiago 1, 14, 15? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, encuentra la muerte. Entonces cada uno es tentado ¿de qué dice? De su propio deseo, de lo que ha cedido, ¿de qué? De su voluntad, de su pensamiento, ya ha cedido. Y aunque quizá no se ha consumado el pecado, sin embargo, cuando la voluntad a pecar es realmente alcanzada, entonces, como menciona, tiene éxito. Por eso la importancia de estar alertas y orar, como dice Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque muchas veces, hermanos, la seducción del pecado sorprende, no debemos excusarnos de nuestra responsabilidad, ya que los creyentes pueden ser negligentes
de su deber de velar sus corazones y orar para no caer en tentación. ¿Cuántos de nosotros han pasado días sin orar? Todos creo que hemos hecho así. Hemos pasado días sin leer la palabra, hemos pasado tiempo sin orar y velar y estar alerta. Y ahí es cuando los deseos pecaminosos atacan, hermanos. Y ahí es cuando cedemos a la voluntad, cedemos nuestra voluntad y estamos en un grave peligro y tenemos que estar alertas. Cuarto, uso de argumentos basados en la ley. Otros traductores de este libro de John Owen dicen que esto es el uso de motivos legales para pelear contra el deseo pecaminoso. Cuando el único motivo de mortificar el pecado es el temor de las consecuencias, este es un síntoma muy peligroso de una condición espiritual no saludable. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de pecar por un tiempo? ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Qué va a decir el hermano que me está aconsejando? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir esta persona? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo? Y claro que nos debe preocupar eso, pero al final del día, como José, debemos decir, contra Dios he pecado. No quiero pecar contra Dios, perdón. José dijo, no quiero pecar contra Dios. Hermanos, en cualquier situación que estemos, hay una oración que desde que leí eso, y Moisés también está mucho esa oración, me ayuda a pensar cada vez que vienen pensamientos o tentaciones. Una oración que me ayuda a mí es decir, Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Ayúdame a no pecar contra ti, porque al final del día contra quien estamos pecando es contra el Dios Todopoderoso y obviamente va a afectar a los que están a nuestro alrededor y todos lo hacemos, todos pecamos, pero fíjense, algo interesante es que lo hacemos muchas veces por temor a las consecuencias y no por amor a Cristo, no por amor a su gloria, a su palabra, a Él, no por amor a Él y no porque queremos su gloria y queremos que su nombre sea exaltado. Existen motivos cristianos correctos para mortificar el pecado. Por ejemplo, José razonó, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si alguien puede leer 2 Corintios 5:14, por favor. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Muy bien, ¿y el 7:1? Amén. Así que fue, hermanos, el amor por un Dios de gracia y bondad lo que motivó a José y al apóstol Pablo. Cuando un hombre es motivado a oponerse al pecado simplemente por el temor de la vergüenza ante los hombres o el castigo del infierno, es una señal segura de que su corazón está lejos de tener una condición saludable. Hermanos, aquí, gloria a Dios por el liderazgo que tenemos, rendición de cuentas. Yo he tenido que confesar pecados, otros hermanos han confesado pecados, todos nosotros, hermanos, pecamos. Y cuando nosotros, hermanos, no hay una confianza y una seguridad de ir a un hermano y confesar nuestro pecado, porque quizá el otro hermano viene con la vara de juicio y porque no hemos entendido nuestro propio pecado y nuestro propio pecado, que también necesitamos mostrar gracia y llamar al arrepentimiento con gracia y con amor y con verdad. Entonces no va a haber un ambiente, hermanos, que podamos nosotros confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Tenemos que recordarnos que todos somos pecadores, y el día que yo ya piense que ya la logré, que ya llegué, que ya alcancé, que soy mejor que otros, ese día estoy en un grave peligro. Ese día que yo ya crea que yo ya la alcancé, estoy en un grave peligro, y nuestro corazón nuestra vida necesita arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Romanos 6:14 dice, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted pelea contra el pecado motivado solamente por los principios de la ley,
Entonces, ¿cuál seguridad tiene que el pecado no lo dominará y le causará la ruina? Si los deseos pecaminosos de una persona le han conducido a abandonar los remedios evangélicos contra él, entonces no hay esperanza alguna de que los remedios basados en la ley tendrán algún éxito. Dios nos ha dejado los medios de la confesión, el arrepentimiento de pecados, de confesarnos los pecados los unos a los otros, de confesar nuestros pecados ante Dios y ante los unos a los otros, y que podamos nosotros arrepentirnos. Cristo es mejor, mis hermanos. Cristo es mejor y Él lo vale. No por temor a las consecuencias, sino por amor a Cristo. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. Número 5, sentido de castigo. Otro síntoma peligroso es cuando es probable que haya o pueda haber alguna dureza judicial, o al menos castigo en tu concupiscencia como inquietante. No hay duda de que Dios a veces incluso deja a los suyos bajo el poder desconcertante de algún deseo pecaminoso o concupiscencia o pecado para corregirlos por los pecados anteriores, la negligencia y la necedad. De ahí que la iglesia se lamentará de la siguiente manera. Si alguien puede leer Isaías 63, 17. ¿Por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestros corazones a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos, las tribus de tu heredad. Amén. Hermanos, si alguien se encuentra, y hay diagnósticos, hay preguntas que podemos hacernos, si alguien se encuentra y dice, Señor, ¿será que a veces, será que esto es como un juicio, como una disciplina de tu parte para mí? Necesito, y te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Y puedes arrepentirte, y aunque Dios a veces usa un fuerte deseo pecaminoso, no mortificado para disciplinar a un creyente, esta puede ser también la forma en que Dios trata con un incrédulo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Muchas veces nosotros, si no somos buenos mayordomos de lo que Dios nos da, en un sentido, muchas veces su disciplina puede ser que nosotros podamos estar en situaciones difíciles para hacernos ver que el Señor en su momento nos dio y nos bendijo y nos dio algunas cosas para el bien y la edificación de su iglesia, para ser generosos, y muchas veces nosotros derrochamos en muchas cosas y necesitamos correr a Él y decirle, Señor, me arrepiento porque no fui un mayordomo de lo que tú me diste, o Señor, porque también en este sentido, muchas veces este pecado, que Dios fue paciente y Dios es paciente con nosotros para que corramos al arrepentimiento, muchas veces Él lo expone. Él lo expone ¿para qué? Para que nosotros nos arrepintamos y que vean que es algo serio y que veamos que es algo serio. Así que nos necesitamos unos a otros, hermanos. Nos necesitamos en las cosas más básicas de la vida, como el decirle a un hermano, usted está fallando en esto, pero con amor, decirlo con amor y en verdad. Y al final también cómo ayudar a este hermano a caminar junto con él. La parte más difícil del discipulado no solo es hablar aquí, hermanos. La parte más difícil del discipulado es caminar con la gente y hablarle a su vida y a su corazón de Cristo, guiarlo a Cristo en medio de esas dificultades, en medio de las situaciones más duras y oscuras del pecado que muchos de nosotros hemos pasado. Y ahí yo doy gloria a Dios por esta iglesia, porque en muchos momentos otros hermanos han venido conmigo en desánimos, o yo he podido estar con otros, y todos nos necesitamos en áreas de pecados que todos luchamos. Nos necesitamos unos a otros. ¿Cómo sabrá un hombre si hay algo de la mano disciplinaria de Dios en su abandono ante el desasosiego de su condición? Respuesta: examina tu corazón y tus caminos. Puedes hacer estas preguntas de diagnóstico, y él hace algunas preguntas de diagnóstico más adelante. Si una persona, en el número 5, si una persona está en el pecado, miren lo que dice en estas preguntas de diagnóstico. ¿Cuál era el estado y la condición de su corazón antes de que se enredara con el deseo pecaminoso que le está inquietando ahora? Esas preguntas no están ahí.
estaba descuidando sus deberes cristianos, estaba viviendo con mucha preocupación por su propio bienestar y muy poca por los demás. Pero en el libro aquí están esas preguntas también. Estaba viviendo bajo la culpa de algún pecado grave del cual no se había arrepentido. Había recibido alguna misericordia especial, protección o alivio sin haber aprovechado el beneficio como debiera o sin estar agradecido. Había sido ejercitado por alguna aflicción, pero sin haber averiguado el propósito divino en ella. ¿Acaso le había dado Dios en su providencia algunas oportunidades para glorificarlo, pero usted no las aprovechó? Estas son algunas de las preguntas que usted debería hacerse. Si se siente convicto por alguna de ellas, arrepiéntase y busque el perdón de Dios. Vemos a Herodes. Herodes, en vez de darle la gloria a Dios que hizo, se la dio a él. Y todos podemos caer en eso, hermano, y la disciplina del Señor llega. Si nosotros aquí, hermanos, nos damos la gloria a nosotros y nos las creemos de que las podemos, hermanos, el Señor nos puede disciplinar. El Señor nos puede disciplinar y puede venir, y eso es peligroso. El orgullo es peligroso, como cualquier otro pecado es peligroso, y necesitamos arrepentirnos. Herodes murió ahí en el instante, si ustedes recuerdan. Resistencia de la concupiscencia al castigo. Un último síntoma peligroso es cuando la concupiscencia ya ha resistido los tratos particulares de Dios contra ella. Esta condición está descrita en el verso de Isaías 57:17. Si alguien lo puede leer. A causa de la iniquidad de su codicia, me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Así que esto es cuando un deseo pecaminoso ha resistido los tratos especiales de Dios. Y resiste. Había tratado con el deseo pecaminoso de su codicia en dos formas distintas, pero este pueblo estaba tan enamorado de su pecado que no le hicieron caso. El pastor Sugel Michelén cuenta la historia de un hombre que era creyente y que pasó 10 años en una iglesia de la prosperidad. Y a los 10 años este hombre regresó y el pastor Sugel le preguntó, ¿y qué te hizo quedarte en esa iglesia? Y este hombre dijo, bueno, a mí me gustaba el dinero, yo quería ser rico, era codicioso. Y eso era lo que ellos me predicaban, pero yo quería luchar contra mi pecado, callando lo que realmente el pecado me dice que es pecado. Y yo quería callar y luchar y excusar mi pecado y que resistir esos deseos al castigo y a lo que fuera. Y por eso me fui y me atrapó. Por 10 años me atrapó. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era dinero, codicia. Y el evangelio de la prosperidad, eso es lo que te enseña. Al final, mis hermanos, nosotros vemos que esta es una lamentable condición que solamente la gracia soberana, como lo expresa Dios, puede liberar al hombre de ella. Dios a menudo se encuentra con un hombre y habla particularmente al mal de su corazón, como lo hizo con los hermanos de José al venderlo a Egipto. Ellos se arrepintieron, les habló a su corazón. Pero otros, como los fariseos, Jesús les habló y ellos se inquietaron, pero resistieron, no quisieron. Estos síntomas son evidencias de un deseo pecaminoso que es peligroso, sino es que mortal. Tales deseos pecaminosos no pueden ser mortificados en una manera ordinaria. Es necesario un remedio más poderoso. Por último, en esta parte, unas palabras de advertencia. Antes de continuar, debo mencionar una advertencia, dice John Owen, a no ser de que alguien sea engañado por lo que se ha dicho. Si bien digo que las cosas y los males mencionados anteriormente pueden acontecerles a los verdaderos creyentes, que nadie que encuentra las mismas cosas en sí mismo concluya que es un verdadero creyente. Mis hermanos, si no perseveramos en la gracia y si no avanzamos en santificación y si no caminamos con Cristo, por eso como iglesia nosotros tenemos las llaves de poder llamar a las personas y decirles, tú no eres creyente. Por eso nosotros podemos, como creyentes, podemos llamar al arrepentimiento cuando es un pecado grave, obviamente, público, cuando es un pecado que sin que la persona se arrepienta, sin que haya frutos de arrepentimiento. Como iglesia nosotros podemos afirmar, y eso es la disciplina de la iglesia, podemos afirmar que esa persona en ese momento no es creyente. Quizá
Dios le salve y sea creyente en el futuro. Pero en el presente, como iglesia, nosotros no podemos afirmar. Pero si una persona está en un pecado grave y dice, necesito ayuda, Señor, soy pecador. ¿Cuál fue justificado? ¿El que dijo, Señor, perdóname, soy pecador? ¿O el fariseo que se sienta en las esquinas, el que está en las esquinas y dice, yo soy mejor que el otro? Oh, yo no peco como aquel. Yo no tengo pecados tan graves como el otro. Yo no soy tan orgulloso como el otro. Y ahí es donde hay un síntoma peligroso, porque todos tenemos que mortificar el pecado diariamente. Segundo, hermanos, tengan un sentido claro del pecado. Consideren la culpa de su pecado. Consideren el peligro de su pecado. Consideren los males de su pecado. Consideren la culpa de su pecado. Vamos a ir breve en estos puntos para terminar con la última parte. Acerca de la culpa del pecado, uno de los engaños de la concupiscencia o deseo pecaminoso predominante es minimizar su propia culpa en nuestras mentes. Eso es, me costó entender en el sentido de qué está hablando de culpa. En algunos casos siento que lo usa como consecuencias del pecado, pero en un sentido creo que vamos a ver qué es. Si alguien puede leer Génesis 19:20 y 2 de Reyes 5:18, otra vez, ese ya lo leímos, que era de Naamán. Génesis 19:20. ¿Qué dice Lot ahí? He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Ajá. Y vemos a Naamán también en 2 de Reyes 5:18. Esto es como si dijera, aunque esto sea malo, no es tan malo como tal y tal maldad. Lo de la culpa. Otros del pueblo de Dios han actuado de la misma manera. Incluso algunos de ellos han caído en pecados realmente terribles. Hay innumerables maneras en que el pecado desvía la mente de una correcta y debida comprensión de su culpa. Mis hermanos, cuando el orgullo nos atrapa, nosotros empezamos a ver pecados pequeños, entre comillas, como insignificantes. Y empezamos también a no pedir perdón y a no arrepentirnos. Y empezamos, en ese ciclo, nosotros vemos que no hay culpa. Y empezamos a pensar, no, yo no soy culpable. Y empezamos a excusarnos, mis intenciones no fueron así. No, mi tono de voz no fue lo que ellos piensan. ¿Quién conoce mi corazón? Y empezamos a innumerables maneras que el pecado desvía la mente, hermanos, y nos empieza a jugar con nosotros de una forma incorrecta y una debida comprensión de la culpa. De una forma nos desvía la mente de una correcta y debida comprensión de su culpa. En Proverbios encontramos una descripción triste de un joven que fue seducido por una prostituta. A este joven le faltó entendimiento. Proverbios 7:7. ¿Cuál fue exactamente el entendimiento que le faltó? La respuesta es que él no sabía que sediento ante su concupiscencia, esto le costaría la vida. En Proverbios 7:23. Él no consideró la culpa de su pecado que se estaba involucrando. Al decir, y creo que esto es lo que se refiere con culpa, al decir que no entendió, estamos diciendo que no entendió su propia condición miserable. Esto creo que es lo que capto con lo que John Owen está diciendo de culpa. Es el no entender nuestra condición miserable de pecadores. Sea cual sea, es el no reconocer nuestra responsabilidad de nuestra condición miserable y decir, necesito un Salvador, necesito pedir perdón y necesito perdonar a otros. Necesito crecer en santificación. Este es el resultado esperado de la concupiscencia en el corazón. Oscurece la mente para que no juzgue correctamente su culpa y tiene muchas otras formas para su minimización. Hay muchas formas como consideraciones para tener una correcta comprensión de la culpa del pecado. Que entonces esta sea la principal preocupación de aquel que quiere mortificar el pecado. Tener en su mente un juicio correcto de su culpa.
Para este propósito, toma en cuenta estas consideraciones para tu ayuda. Cuando llegue el pecado, tenemos que tener en balance. Siempre vamos y juzgamos al otro. Y eso es lo que hace Satanás. Es que el otro me miró así. El otro hizo esto primero. Y entonces yo le hice esto. Y somos bien peleoneros, ¿verdad? Todos nosotros. Y empezamos a tener una percepción de la culpa. Pero la culpa del pecado es agravada por la gracia recibida. Ya alguien me puso la alarma ya. Gracias, hermana. No, eso es bueno. Eso acepto mi culpa. La culpa del pecado es agravada por la gracia recibida. Eso significa que la culpa del pecado que permanece en el creyente es más grave por el hecho que el creyente peca contra la gracia. Es más grave. Sin lugar a duda, somos más malvados que los demás si lo hacemos, porque pecamos contra el amor de Dios y contra su misericordia. Pecamos a pesar de las promesas de ayuda para derrotar al pecado. También tenemos que darnos cuenta, hermanos, que Dios lo ve. Dios todo lo ve. Esto es a pensar acerca de cómo Dios ve su pecado. Como dijo Apocalipsis 3:15 a una de las iglesias: yo conozco tus obras. Es decir, yo te conozco. Tú eres otra cosa completamente diferente de lo que profesas y esto te hace abominable. Hermanos, y todos nos tiene que traer a convicción esto, porque Dios nos conoce y Dios lo ve. Ahora, considera el peligro de tu pecado. Considera el peligro de tu pecado, el cual tiene muchos aspectos. Puede ser endurecido por el engaño del pecado. Si alguien puede leer Hebreos 3:12 y 13. Y Salmos 89, 30, 33 después, si alguien lo va buscando. El pecado nos endurece con su engaño. Mirad, es como si hubiera dicho lo siguiente: usad todos los medios necesarios, evaluad vuestras tentaciones, vigilad diligentemente. Existe una traición y un engaño en el pecado que tiende a endurecer vuestros corazones del temor de Dios. El endurecimiento aquí mencionado es hasta la máxima obstinación. ¿Quién puede leer Hebreos 3, 12, 13? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Hermanos, ahora nosotros podemos endurecernos pensando solo con pecados que hacemos, como de comisión que decimos. Pero hay pecados, hermanos, que nos endurecemos cuando no hacemos el bien que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Muchas veces tomamos el pecado a la ligera. No hay suficiente temblor ante el peligro de considerar ligeramente la gracia y las misericordias divinas. Ya no tomamos a la ligera la sangre preciosa de Cristo, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el cielo, el infierno. Esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros si el pecado no mortificado no es refrenado. Todo nos puede pasar, hermano. Rod Bell, uno que yo veía sus videos en el 2006 y eran buenas reflexiones. Él se fue apartando de estas verdades y él empezó a pensar un día y dijo: ¿saben qué? El infierno no existe. El infierno no es real. Y así empieza el pecado, hermanos. El pecado empieza alejándote de la palabra, empieza alejándote de la verdad del evangelio, empieza alejándote de la oración. Y estos deseos te van llevando a cosas peligrosas. Vemos algunas grandes correcciones. Dios nunca abandonará completamente a uno de sus hijos por fallar en la mortificación de sus pecados. Puede disciplinarlos o castigarlos, ocasionándoles mucho dolor y tristeza. Salmos 89, versículo 30 nada más, si alguien lo puede leer. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, hasta 33, Sí, léela, está bien. profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni faltaré mi verdad. Amén. Y vemos también que la pérdida de la paz y la fuerza
y el peligro de la destrucción eterna. La conexión, vamos a pasar porque ya hablamos de la paz al principio, el peligro de la destrucción eterna, la conexión entre la persistencia en el pecado y la destrucción. Esto es que mientras una persona permanezca bajo el poder constante del pecado, las amenazas de destrucción y separación eterna de Dios deben ser extendidas a esa persona. Gálatas 6, 7 y 8 es muy claro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, segará. O sea, podemos decir Señor, Señor, podemos creer en Jesús, pero hermanos, si nosotros no perseveramos en santificación, no quiere decir que vamos a pecar de muchas maneras y muchas veces, pero si no perseveramos en arrepentimiento por mucho tiempo o toda nuestra vida, hermanos, tenemos que preguntarnos, quizá estamos engañados, estamos siendo engañados. Y para terminar, como forma de aplicación, hermanos, considere los males de su pecado. Cuidado con contristar al Espíritu Santo de Dios. Uno de los grandes privilegios de los creyentes es que el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Debido a esto, los creyentes son especialmente exhortados en Efesios 4, 25 al 30. Nos habla de eso. Y en el 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es como si hubiera dicho, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual recibís tanto y tan grandes beneficios. Es como si un amigo lucha de la bondad de otro y abusa de la bondad de otro amigo, entonces nosotros estamos siendo en ese sentido. Y el Señor Jesucristo es herido si nosotros no mortificamos el pecado. Y también inutiliza al hombre en su generación. Esto es que el pecado no mortificado hace inútil al creyente. Sus obras, sus iniciativas, sus trabajos rara vez reciben la bendición de Dios. Y estos como gusanos comen las raíces de su obediencia. ¿Se acuerdan de Peter que habló de las raíces? Bueno, en un creyente los deseos pecaminosos como un gusano, dice, comen las raíces de su obediencia y la corrompen y la debilitan día a día. En conclusión, hermanos, nunca olvide la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Piense mucho acerca de estas cosas. Permita que llenen su mente hasta que provoquen un corazón que tiemble. Y en los siguientes capítulos hay esperanza, que es Cristo, el remedio, ¿verdad? Es Cristo nuestro único Señor y Salvador. Pero quiero dejarlos con ese pedacito que nuestro hermano Juan Carlos tiene una gran tarea de 3 capítulos. A ver. En los capítulos siguientes seguiremos viendo el remedio, pero quiero dejarlos con esta esperanza. El creyente puede matar su pecado por la fe en Cristo y por el poder y la autoridad de Cristo. Para ser específico, la fe debe creer en la sangre de Cristo como el único remedio eficaz para las almas enfermas de pecado. Si usted ejerce constantemente su fe en este remedio eficaz, vivirá y morirá como un vencedor. Pero aún más que esto, por la providencia de Dios, usted vivirá para ver sus deseos pecaminosos muertos, vencidos a sus pies. Y cuando él dice muertos, significa que ellos van a perder su fuerza y van a ser debilitados, y ellos ya no van a tener esa fuerza para hacerle caer más y más constantemente, sino que usted va a ver victoria, porque nuestro único Señor y Salvador y quien nos ayuda es Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias. Señor, te pido que me sigas ayudando, Señor, a mí igual a seguir mortificando mi pecado, porque soy pecador. Yo soy el más pecador de todos, Señor, y te necesito. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a recordar que todos podemos tener síntomas peligrosos y necesitamos con temor y temblor, Señor, perseverar en la gracia, crecer en santidad, orar, clamar a ti por arrepentimiento, por misericordia, clamar a ti, Señor, porque tú eres nuestro único Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.